Última hora sobre Kiko Hernández. La información que ha llegado hasta mí es realmente jugosa, con matices que van mucho más allá de los titulares superficiales. En la OSA, al parecer, están inmersos en una reestructuración de salarios que ha generado tensión y preocupación entre los rostros más reconocibles del programa. Lo que a simple vista podría parecer un simple ajuste económico, en realidad es un reflejo de cómo cambian los tiempos y de cómo incluso las figuras más consolidadas empiezan a notar que su lugar en el panorama mediático no es eterno. María Patiño parece ser la excepción que confirma la regla. Se comenta que ella ha logrado negociar hábilmente y evitar un recorte drástico. Incluso han accedido a aumentar ligeramente la cifra que inicialmente se había previsto recortar. Esto deja ver que la experiencia y la reputación todavía pesan, y que quienes saben manejarse bien en los entresijos del medio pueden conservar su posición sin demasiado sacrificio. Su situación contrasta con la de otros compañeros, mostrando cómo cada trayectoria se maneja de manera distinta según la influencia, la cercanía con la dirección y la visibilidad mediática. Ben Esteban, por su parte, está en medio de negociaciones complicadas. No está dispuesto a aceptar un recorte importante, y la tensión es palpable. Para él, como para muchos otros, no se trata solo de dinero. Se trata de reconocimiento, de valor profesional y de mantener un estatus que se ha ganado con años de trabajo. Este tipo de negociaciones, aunque no se vean en televisión, son determinantes y pueden cambiar radicalmente el rumbo de una temporada o incluso de una carrera. Y llegamos a Kiko Hernández. Con él la situación tiene un tono diferente, más cargado de nostalgia y melancolía. Según me cuentan, Kiko no está satisfecho con la cantidad que le han ofrecido esta temporada. La cifra le resulta insuficiente, y esa insatisfacción ha provocado que, de momento, no haya iniciado sus compromisos habituales. Cursos, teatro, colaboraciones y demás actividades profesionales han quedado en pausa. Para él, esto no es solo una cuestión de dinero, sino una sensación de que su momento de esplendor empieza a desvanecerse. Ver cómo su caché y su protagonismo se ajustan a las nuevas circunstancias debe ser difícil, sobre todo para alguien que ha sido una figura central y muy visible durante años. La situación de Kiko no es un caso aislado. El programa, como muchos otros en el panorama actual, se enfrenta a presupuestos más limitados y a una reducción de recursos. Ya se ha confirmado que Carolina Sobe estará presente, al igual que algunos rostros conocidos del equipo anterior, pero la tendencia es clara. Cada vez se cuenta con menos medios y menos margen para mantener a los talentos que anteriormente eran el corazón del proyecto. Esto crea un escenario en el que, a largo plazo, los becarios y el personal de apoyo podrían ocupar el protagonismo, mientras que las estrellas consolidadas se ven empujadas a buscar nuevas oportunidades o a retirarse. La melancolía de Kiko no solo responde a un recorte salarial, sino la percepción de que los tiempos cambian y que la industria, implacable, no espera a nadie. Su frustración es comprensible. Hablar de dinero aquí es hablar de reconocimiento, de estatus y de la percepción pública de su valor profesional. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de la pantalla, el entretenimiento es también un negocio en constante transformación, donde incluso las figuras más consolidadas pueden verse desplazadas por decisiones económicas y estratégicas. Lo que ocurre en la OSA refleja un fenómeno más amplio, la precarización y la racionalización de los recursos en la televisión contemporánea. Los programas deben adaptarse, reducir costes y equilibrar la inversión con los retornos que generan, y esto afecta directamente a quienes han sido pilares del éxito durante años. La tensión entre mantener el talento consolidado y ajustar presupuestos marca un momento crítico, y Kiko Hernández se encuentra en el centro de esta encrucijada. Mientras los espectadores disfrutan del programa y lo ven como un producto terminado, brillante y perfectamente ensamblado, lo que ocurre detrás de cámaras es un mundo completamente diferente, lleno de tensiones, negociaciones estratégicas, emociones humanas y decisiones que, aunque invisibles para el público, determinan la trayectoria profesional de cada participante. La televisión puede parecer un espacio de diversión y entretenimiento, pero detrás de cada sonrisa en pantalla, de cada comentario ingenioso y de cada aparición estelar hay semanas de preparación, discusiones sobre contratos, ajustes de presupuesto y muchas veces, silenciosas batallas por mantener la relevancia y el estatus dentro del medio. Lo que parece espontáneo y natural para quienes lo consumen no es más que la punta de un iceberg en el que cada gesto y cada acuerdo tiene consecuencias profundas. Esta temporada, en particular, se perfila como un punto de inflexión histórico dentro del programa. No se trata simplemente de cambios de horario o de nuevos contenidos. Estamos viendo un reajuste profundo que afecta a la estructura misma del equipo y a las jerarquías que durante años parecieron consolidadas. Algunos, como María Patiño, han sabido manejarse con destreza en medio de estas transformaciones. Gracias a su experiencia, su conocimiento del medio y su capacidad para negociar, ha conseguido que su posición se mantenga relativamente estable, incluso reforzada. Mientras muchos se enfrentan a recortes severos,
ella logra conservar gran parte de su relevancia y, de algún modo, proyecta la imagen de que sigue siendo imprescindible para el programa. Este tipo de casos demuestra que, aunque el contexto cambie, la habilidad para manejar las relaciones internas y externas sigue siendo un factor decisivo para la permanencia y la proyección profesional. Por otro lado, figuras como Ben Esteban se encuentran en medio de lo que podría describirse como una guerra silenciosa. No se trata solo de dinero, es también una cuestión de prestigio y de demostrar que su contribución al programa sigue siendo indispensable. Cada reunión sobre su salario, cada conversación sobre su participación, está cargada de tensión. La presión de mantener su valor profesional frente a los ajustes de la producción genera un clima de incertidumbre que, aunque no siempre se ve reflejado en pantalla, condiciona su día a día y su relación con el equipo. Ben lucha por no perder el terreno ganado durante años, y a través de pequeñas victorias en negociaciones, intenta reafirmar su lugar dentro del entramado del programa. Y luego está Kiko Hernández, cuya situación añade un matiz más humano y emotivo a todo este escenario. Frente a un recorte que no le satisface, Kiko atraviesa un proceso interno de reflexión profunda, mezclado con una melancolía palpable. No es solo un tema económico, es la sensación de que los tiempos dorados que ha vivido podrían estar desvaneciéndose. La percepción de que su momento de plenitud dentro del programa comienza a quedar atrás le genera un conflicto interno que va más allá de lo profesional. Toca aspectos personales y emocionales de su identidad como figura mediática. Su desacuerdo con el recorte ha llevado, de hecho, a que temporalmente posponga su participación en cursos, teatro y otras colaboraciones habituales, evidenciando que para la percepción de valor propio y el reconocimiento público son tan importantes como el propio salario. El contexto en el que todo esto ocurre es cada vez más complejo y cargado de simbolismo. Los cambios que se observan no son meros ajustes de cifras, sino reflejos de transformaciones profundas en la industria televisiva. La OSA, como muchos otros programas, enfrenta la necesidad de adaptarse a presupuestos más ajustados, de optimizar recursos y de reconfigurar prioridades. Esto impacta directamente en la carrera de los participantes. Aquellos que antes eran el corazón del proyecto empiezan a sentir la presión de un sistema que busca eficiencia, incluso a costa de disminuir la presencia o el protagonismo de figuras consolidadas. La melancolía de Kiko, en este sentido, es un síntoma de un cambio de época, de la transición de una generación de profesionales que han vivido la televisión en su momento de auge a un escenario donde las reglas del juego se han transformado. Lo que llega al público es apenas un fragmento de la realidad. La verdadera historia se desarrolla entre despachos, reuniones privadas, llamadas telefónicas y mensajes que circulan discretamente, donde cada cifra, cada acuerdo y cada gesto tiene un peso enorme. No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de poder, de percepción y de estrategia profesional. La fama y el reconocimiento, aunque parezcan inmutables desde fuera, dependen en gran medida de estas decisiones invisibles. Cada contrato renegociado, cada ajuste de participación y cada movimiento estratégico pueden definir quién mantiene su lugar y quién comienza a perderlo, afectando incluso la proyección futura de su carrera. Kiko Hernández, en particular, se encuentra en el epicentro de esta transformación. Su trayectoria y su reputación le otorgan un estatus que, hasta hace poco, parecía intocable, pero la combinación de ajustes presupuestarios y la búsqueda de eficiencia del programa empieza a poner en tensión ese equilibrio. La melancolía que experimenta no es simplemente un capricho emocional, es la manifestación de la conciencia de que incluso quienes han logrado consolidar su carrera en un medio competitivo no están exentos de adaptarse a nuevas realidades. Cada reunión con la producción, cada oferta revisada y cada conversación con compañeros se convierte en un reflejo de la lucha entre su valor percibido y el valor que el sistema está dispuesto a reconocer. Mientras tanto, otros miembros del equipo viven sus propias luchas silenciosas. Algunos intentan adaptarse discretamente, otros buscan renegociar su posición y algunos, como María Patiño, logran consolidarse como ejemplos de cómo la estrategia y la experiencia pueden superar los desafíos del momento. Sin embargo, la sensación general es que el programa atraviesa un momento de transformación en el que nada permanece igual. Los rostros más visibles y consolidados enfrentan una realidad donde su posición ya no es segura y donde cada decisión, por pequeña que parezca, puede alterar el rumbo de toda su carrera. La historia de esta temporada puede entenderse, en esencia, como un microcosmos de la industria televisiva contemporánea, un espejo que refleja con claridad las transformaciones que atraviesan los medios de comunicación, los programas y, sobre todo, los profesionales que los sostienen. Lo que se observa en pantalla, brillante y cuidadosamente editado, es solo una porción mínima de un entramado mucho más complejo. La realidad detrás de cada aparición, de cada intervención y de cada gesto es un delicado equilibrio entre talento, estrategia, negociación y economía.
Esta temporada en particular ha puesto de manifiesto que incluso los nombres más consolidados, aquellos que parecían intocables, no son inmunes a los vaivenes del medio, a los cambios de jerarquía ni a las decisiones que afectan directa e indirectamente su posición y su estabilidad profesional. Los tiempos cambian, y con ellos cambian también las reglas del juego. Lo que antes era suficiente para mantener un estatus consolidado, hoy requiere habilidad, adaptación y, a veces, incluso cierta dosis de sacrificio. La dinámica del programa ha mostrado que nada es estático. Cada gesto, cada negociación y cada decisión genera un efecto dominó que influye en la proyección de los participantes, en la percepción del público y en la dinámica interna del equipo. Los cambios presupuestarios, las estrategias de producción y las prioridades de la dirección se traducen, inevitablemente, en ajustes que afectan a quienes hasta hace poco eran pilares fundamentales del proyecto. Kiko Hernández, en este contexto, se erige como un símbolo de esta transformación. No es solo un rostro reconocido, sino un profesional cuya trayectoria y reputación lo colocan en el centro de la discusión sobre el valor de la experiencia frente a las limitaciones económicas y estratégicas del programa. Consciente de los cambios, Kiko enfrenta una doble presión. Por un lado, los ajustes económicos que buscan racionalizar recursos y optimizar la producción, y por otro, la sensación inevitable de que su momento de esplendor puede estar quedando atrás. Su situación refleja la fragilidad de la fama y de la estabilidad profesional. Un recordatorio de que nada en este medio es permanente y que cada elección, por mínima que parezca, puede redefinir el futuro. La complejidad de este ecosistema televisivo va más allá de la simple cuestión económica. Detrás de cada decisión hay negociaciones silenciosas, tensiones entre compañeros, estrategias para mantener la relevancia y discusiones sobre quién merece ocupar determinados espacios en pantalla. Cada profesional debe equilibrar sus ambiciones, su reputación y su bienestar emocional con las exigencias de un medio en constante cambio. La televisión contemporánea no es solo entretenimiento. Es un tablero estratégico donde talento, dinero y emociones se entrelazan para construir una narrativa que, aunque parece natural para el espectador, es el resultado de meses de planificación y de decisiones tomadas en un entorno altamente competitivo. Mientras los espectadores disfrutan del programa, rara vez son conscientes de que lo que ven es solo la culminación de un proceso mucho más complejo y delicado. La verdadera historia se desarrolla entre bastidores. En despachos donde se negocian salarios y contratos, en reuniones donde se discuten ajustes de producción y en conversaciones privadas donde cada gesto o palabra puede tener consecuencias duraderas. La fama y la estabilidad profesional no se ganan únicamente con talento o carisma. También dependen de la capacidad para adaptarse, para negociar y para mantenerse relevante en un medio donde los cambios son constantes y las oportunidades, limitadas. Esta temporada, en particular, destaca porque pone en evidencia la vulnerabilidad de los rostros que antes parecían inamovibles. Cada recorte, cada ajuste y cada reorganización presupuestaria afecta no solo la carrera de los profesionales, sino también su percepción personal y su bienestar emocional. Kiko Hernández, al enfrentar un recorte que considera insuficiente, no solo negocia dinero, negocia su lugar en un escenario que ha sido su territorio durante años. La melancolía y la reflexión que experimenta son síntomas de un cambio más profundo, de una transformación en la industria que obliga a todos, sin excepción, a reevaluar su posición, su valor y su proyección futura. En definitiva, la historia de Kiko Hernández esta temporada no se limita a un episodio televisivo aislado. Es un relato de transformación, de tensiones internas, de negociaciones estratégicas y de emociones humanas. Es un reflejo de la naturaleza cambiante de la industria, donde la fama y la estabilidad son efímeras y donde cada decisión tiene un peso considerable. Y aunque los espectadores solo perciban el resultado final, la verdadera narrativa se desarrolla lejos de sus ojos. En los despachos, en las reuniones privadas, en los pasillos y en los momentos de reflexión silenciosa de cada profesional. Allí, la fama y la estabilidad se ganan, se pierden y se redefinen constantemente, dejando un impacto profundo y duradero en quienes forman parte de este complejo ecosistema mediático. En este contexto, Kiko Hernández no es solo un protagonista más. Es un ejemplo de resiliencia, de adaptación y de conciencia de los cambios que imperan en un medio donde nada permanece igual. Su historia sirve para entender que la televisión es un universo dinámico, donde cada movimiento estratégico, cada decisión económica y cada elección personal puede alterar el curso de una carrera. Es una lección de cómo, incluso para los más consolidados, la vigilancia, la planificación y la capacidad de adaptación son esenciales para sobrevivir y mantener la relevancia en un entorno en constante evolución. Finalmente, esta temporada de Kiko Hernández y del programa en general invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la relevancia y la estabilidad profesional en la televisión contemporánea. Es un recordatorio de que nada es permanente, de que cada gesto, cada decisión y cada negociación cuenta, y de que la verdadera historia rara vez se muestra en pantalla.
Los espectadores pueden disfrutar del espectáculo, pero quienes participan viven en un mundo de constante ajuste, donde cada victoria, cada retroceso y cada oportunidad perdida contribuyen a definir su futuro, muchas veces lejos de los focos, pero con un impacto profundo e irreversible en su carrera y en su vida profesional.